Muy bien. Bueno, aquí está ya mi ejemplo. Aquí tenemos entonces que el predicado significa que X está lleno, ¿sí? Entonces, el universo del discurso es el conjunto de espacios de estacionamiento en la UAM, ¿ok? Vamos a aplicar el cuantificador universal sobre este predicado. Y aquí tenemos que para toda X, P de X, ¿cuáles son todas las interpretaciones posibles de este predicado? Bueno, son las proposiciones, ¿sí? Recuerden, este es el predicado y las proposiciones son como la instanciación de interpretaciones, ¿ok? Entonces, vean, aquí tenemos la primera, todos los espacios de estacionamiento en la UAM están llenas. O sea, este predicado que tenemos aquí con un cuantificador universal para toda X, P de X, significa que todos los espacios de estacionamiento en la UAM están llenos. También significa que cada espacio de estacionamiento en la UAM está lleno, cada uno. Por cada espacio de estacionamiento en la UAM, el espacio está lleno. Si ven, esta es el conjunto de posibles proposiciones, son como interpretaciones semánticas de la definición del predicado anterior. Este es el predicado y estas son proposiciones. Ahora, el significado que ustedes le den en el lenguaje natural depende mucho de, pues hasta del idioma que se esté hablando, ¿no? Pero en el predicado, como ustedes pueden ver, no hay variante, no hay mala interpretación. Esta es una fórmula en una lógica de predicados y sus proposiciones son todas correctas, son derivaciones correctas de esa definición, ¿sí? Vamos a ver, ahí va. Aquí estamos. Para demostrar que una declaración para toda X, P de X es falso, es decir, para saber si esto es correcto o no, si estamos diciendo que esto es una generalización, entonces es suficiente encontrar un contraejemplo, ¿sí? Al menos un valor de X en el universo del discurso que sea falso, para el cual es falso. Porque esta es una generalización. Cuando yo digo para toda X, P de X, esto es una generalización. Entonces, si mi predicado fuera que X es mayor que 0, pues depende principalmente de lo que yo defina como el universo del discurso. Supongamos que mi universo del discurso, las X pertenecen al conjunto de números naturales, ¿no? Si pertenece al conjunto de todos los números naturales, pues yo podría tratar de encontrar un contraejemplo para el cual la X es falso que sea mayor que 0, ¿sí? Si X pertenece al conjunto, no sé, de los reales o de los o un conjunto definido, vamos a suponer X pertenece a algún conjunto bien preestablecido, no sé, por ejemplo, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Entonces, si mi conjunto o mi universo del discurso es 3, 4, 5, este es verdad para todos los casos, pero depende mucho del universo del discurso que estemos utilizando para ir y encontrar el contraejemplo, ¿ok? Bien, ahora tenemos el existencial. Dejen de quitar todos los sonidos porque esto está... A ver si esperemos que no tiene. Listo, perdón. En el existencial, ok. Aquí vamos a tener de nuevo el mismo ejemplo. Y aquí tenemos que el predicado P de X es X está lleno. Y el universo del discurso nuevamente es el conjunto de espacios de estacionamiento del agua, ¿sí? Este es mi predicado, ¿sí?
Y las proposiciones posibles que se derivan de este predicado, es decir, las interpretaciones semánticas, ¿sí? De este es, algunos espacios de estacionamiento en la UAM están llenos. Existe un espacio de estacionamiento en la UAM que está lleno, o sea, al menos uno está lleno. O al menos un espacio de estacionamiento en la UAM está lleno, ¿sí? Son las posibles traducciones que nosotros tenemos de este predicado, ¿ok? Bien, hay también lo que son las leyes de equivalencia. Ya hemos visto nosotros algunas equivalencias y las equivalencias las hemos trabajado principalmente con las tablas de verdad, hacer la demostración de las tablas de verdad. Pero aquí para los cuantificadores, sí, vamos a ver este ejemplo primero, que tenemos el universo del discurso, vamos a suponer que es A, B, C, etcétera. Y vean, esta equivalencia es importante. Para toda X, P de X implica, ¿sí? Esta es una doble implicación, que P de A es verdadera, P de B es verdadera, P de C es verdadera, o sea, todas son verdaderas para todos los casos. En caso contrario, en el existe alguna X para la cual P de X es verdad, implica que P de A es verdadera o P de B es verdadera o P de C es verdadera, etcétera, hasta donde llegue este universo del discurso. En el primer caso, todas deben de ser verdad. En el segundo caso, con una que sea verdad es suficiente, ¿sí? Bien, ahora también existen estas otras equivalencias. Para toda X, P de X es totalmente equivalente a la negación de que existe alguna X para la cual P de X no es verdad. O al revés, esta existe alguna X, P de X implica que no es esta es para todas las X negada, P de X no es verdad. Esto aquí es donde se aplican las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan nos dicen, estas leyes de Morgan se han aplicado en muchos sistemas o en muchas pues, disciplinas, vamos a decir, desde el álgebra booleana con operadores del álgebra de Boole, también en todo lo que son los operadores AND, o los operadores lógicos que ustedes ven en electrónica, también existe la aplicación de las leyes de Morgan. También para la teoría de conjuntos se aplican las leyes de Morgan. Es decir, nosotros podemos encontrar muchas equivalencias en los diferentes formalismos de los que estamos hablando, en donde se aplican las leyes de Morgan, ¿sí? Son reglas de transformación básicas que ustedes ya habrán usado, pero estas nosotros las vamos a ver aplicadas a las reglas de inferencia. Básicamente, estas leyes de norma nos permiten aplicar sobre las conjunciones y las disyunciones la negación. Básicamente es la negación. Es decir, que la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Y la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. Esto ustedes lo pueden ver en teoría de conjuntos, en álgebra booleana, en muchos recursos en donde exista la conjunción, la disyunción, la unión, la intersección, etcétera. ¿Sí? Estas son leyes de Morgan que estoy segura que las habrán visto en alguna otra parte. Existen otras leyes de equivalencias, ¿sí? Ya vimos estas, las de la negación, pero también están estas. Por ejemplo, no existe el existencial negado sobre un predicado implica que para toda X negado el predicado. Y al revés, o sea, estos son como cuantificadores complementarios porque en la negación se aplican al revés. Para todas las X negado, el predicado X tiene una doble implicación, es decir, equivalencia con el existencial y negado el predicado. O sea, es la negación y los cuantificadores tienen sus equivalencias, ¿ok?
También tenemos estas, que es para toda X y para toda Y. P de XY implica en una doble implicación, una equivalencia. La doble implicación es una equivalencia que para toda Y, toda X, P de X, Y. ¿Sí? Esto solamente es que los cuantificadores fueron invertidos, ¿sí? Es equivalente completamente. En el caso de abajo tenemos la misma estructura, el predicado es igual, P de X, Y, e igual que en el lado derecho, el P de X, Y es el mismo predicado. ¿Qué es lo que cambia? ¿Existe alguna X y existe alguna Y? Implica que existe alguna Y, existe alguna X, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que esto es indistinto en qué orden se pongan los cuantificadores existenciales o universales. Pueden ser intercambiados cuando están en esta forma, ¿ok? Vamos a ver más cosas acerca de esto. Y tenemos también otras equivalencias en esta forma, que es para toda X o existe alguna X, donde en la parte interna de los predicados, pues tenemos expresiones complejas con, puede ser un operador AND o un operador OR, y en esta parte tenemos un predicado de X y otro predicado de Q. Básicamente, esto es como una reasociación en donde tenemos que para toda X con el primer término, este es su ámbito del para toda X, y para toda X, Q de Y. Esto es una equivalencia. Igual, al revés, esta es otra forma de obtener una equivalencia, ¿ok? Entonces, bien, no vamos nosotros a ponernos ahorita a hacer estas demostraciones, solamente si las deben de tener presentes, porque en posibles derivaciones nosotros necesitamos encontrar o aplicar equivalencias que nos permitan entender de mejor forma lo que estamos enunciando. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es el alcance o el ámbito. Ustedes lo pueden ver como el scope, que es alcance o ámbito. Los cuantificadores tienen un área donde se aplican, ¿no? Es decir, tienen un ámbito, ¿sí? Esta es importante identificar cuál es el alcance del cuantificador, porque aquí están más o menos sencillos, pero los cuantificadores pueden anidarse, como ven en estos casos, ¿sí? ¿Cuál es el ámbito de cada cuantificador? Es decir, sobre de qué parte de la expresión lógica es donde se están aplicando. Aquí tenemos para toda X, P de X, este ámbito del para toda X va sobre este predicado. Es a donde se aplica, no aplica para Q de Y, ¿sí? Y el existe alguna Y, Q de Y, este es el ámbito del existe, es decir, aquí tenemos, además, como están agrupados entre paréntesis, nos ayuda bastante a ver el ámbito. Este para toda X no aplica a toda la expresión, ¿ok? Es muy útil y es muy bueno que si queremos tener más claridad en el ámbito de los cuantificadores, los pongamos entre paréntesis para que nos quede más claro exactamente sobre de qué está aplicando. Aquí también tenemos este para toda X, P de X, este es el mismo ejemplo que arriba, pero para toda X, Q de X. Aquí estos son ámbitos, están pintados de ese color para indicar sobre de qué predicado está el alcance del cuantificador, ¿ok? Bien, dentro de las expresiones, nosotros vamos a tener variables libres y variables ligadas, o sea, variables libres y variables vinculadas, ¿ok? Una expresión de un predicado como este, P de X, la variable, por supuesto, pues ya sabemos que es X. X es la variable. En esta expresión tan sencilla, la variable X es libre. ¿Por qué? Pues porque X no está indefinida, ¿sí? Cuando tenemos un predicado de esta forma, X solita es libre. Pero
cuando nosotros vamos a combinar un predicado con un cuantificador, entonces vamos a poder ver que existe la posibilidad de una ligadura o de un vinculamiento, ¿sí? Una ocurrencia de una variable X en el predicado PX está vinculada o está ligada si se encuentra en el alcance de un cuantificador del para todos o existe alguna X, ¿sí? Aquí vamos a ver que, pues si nosotros tenemos para toda X P de X, entonces está ligada o vinculada. O existe alguna X P de X, entonces está ligada. Cuando se expresa de esta forma solita y no hay cuantificador, o sea, cuando un predicado va solo y no hay ningún cuantificador, porque es posible, entonces la variable es libre, ¿sí? Veamos, aquí tenemos algunos ejemplos de la vinculación. Existen predicados que nos vinculan a dos o más variables, ¿sí? Cuando tenemos el predicado y no le antecede ningún cuantificador, ninguno, entonces todas las variables que estén en el predicado vamos a decir que son libres, no están acotadas. Pero si tenemos este mismo predicado que es P de X, Y, y tenemos el cuantificador universal para toda X, entonces aquí sí hay una variable libre y una variable vinculada, ¿sí? ¿Cuál es la variable libre? La variable libre es aquella que no está dentro del ámbito de un para toda X. ¿Por qué sé que es Y? Pues porque aquí en el cuantificador universal la variable a la que se está eh, acotando, la que se está vinculando es la X, ¿sí? Por lo tanto, Y en el predicado es una variable libre y y X es una variable acotada o ligada, ¿sí? Para toda X, P de X, la X no es libre, es ligada, ¿ok? Otra forma de hacer un vínculo o una ligadura, ¿no? Es decir, que P de X instanciada exactamente donde X es igual a 3. Esta es una forma de hacer que X esté ligada, aunque no haya un cuantificador universal o existencial. Una expresión con 0 variables libres es una proposición, recuerden, ¿ok? Y una expresión con una o más variables libres sigue siendo un predicado, ¿sí? Así como esta, cualquiera que tenga, cualquier cantidad de variables que tenga para toda X, P de X, Y, aunque tenga variables que estén vinculadas o no, este va a ser un predicado, ¿ok? Bien. Eh, ay, permítanme. Bueno, vamos a ver también la anidación de cuantificadores, ¿ok? En la anidación de cuantificadores sí tenemos unas, pues, ejemplos muy interesantes que estos vamos a empezar a trabajar y nosotros vamos a hacer ya unos ejercicios, se les van a quedar unos ejercicios de tarea para todo lo que son los cuantificadores anidados, ¿ok? Veamos esto. En este predicado, vean, tenemos P de XY. El predicado significa que X le gusta Y. Este es un predicado con dos variables libres porque no está, por ahora, no está con un cuantificador, o sea, no hay un cuantificador, ¿sale? Si yo digo, ¿existe alguna Y para la cual P de XY, o sea, existe alguna Y para la cual X le gusta Y, se traduce semánticamente en hay alguien que le gusta a X. ¿Sí? Existe alguna Y tal que P de XY, hay alguien que le gusta una X. Es un predicado con una variable libre X. La que no es libre, ¿sí? Es la Y. Recuerden que cuando aparece una variable dentro de su ámbito tiene un cuantificador existencial, entonces esta no es libre, esta es vinculada, ¿ok? Esta otra expresión,
para todos, para toda X, existe alguna Y, tal que P de XY, es decir, que X le gusta a Y, significa que todos tienen a alguien que les gusta. Todos, para todos, existe alguna Y que X le gusta a Y, ¿sí? Esta, fíjense cómo se traduce completita en una proposición, porque dice, todos tienen a alguien que les gusta. Y no hay variables, porque estas todos tienen a alguien que les gusta. Es una generalización. Y en este caso la interpretación es de que esta ya es una proposición, es el para todos existe alguien, ¿sí? Este es un tipo de pues representación. Bien, vamos a ver, para que no se estén durmiendo, permítanme un segundo. Vamos les voy a ir preguntando espero que esto no tenga sonido. Dejen ver quiénes vinieron, quiénes sí están. Ok, Alejandra, Alejandro, Cecilia, Darinel, Iván, Miguel Ángel y Miguel Ángel Vázquez, ¿no? Ahí están. Ok. Para preguntarles. Bien, vamos a seguir aquí. Pero esta que no la vean. Ok, le vamos a preguntar la primera. Fíjense bien, ¿eh? Aquí vamos a ver, como el ejemplo anterior, nosotros tenemos este predicado que es P de XY. X confía en Y, ¿ok? Si X confía en Y, ¿qué significa la primera expresión que es para toda X existe alguna Y tal que P de X, Y? A ver, esta se la vamos a preguntar a Ceci. Sería como El conjunto, perdón, el conjunto para que les quede claro del discurso, el universo del discurso de X y Y son todas las personas, ¿ok? Son todas las personas. De tal manera que X confía en Y, X es una persona y Y pues es otra persona, ¿ok? todos tienen en alguien a quien confiar, algo así. Ajá, todos tienen a alguien en quien confiar. Muy bien, Ceci. A ver, le vamos a preguntar a Miguel Risotti la que sigue. ¿Existe alguna Y para toda X tal que X confía en Y? A ver, este sería, O sea, no se les olvide, X confía en Y. O sea, todas las X confían en Y. Entonces, existe alguien que es Y, que todas las X confían en Y. ¿Qué significará? podría ser que existe al menos, o a ver, Existe al menos uno en quien todos confían. exacto, sí. Uh-huh. ¿Sí o no? Hay una pobre alma con exceso de trabajo en la que todos confían, incluso él mismo, ¿no? ¿Qué traducciones? Pero bueno, es que hay alguien en quien todos confían, ¿ok? A ver, le vamos a preguntar a Darinel. La siguiente. Esta es, ¿existe alguna X para toda Y de X confía en Y?
¿Existe alguna X para todas las Ys, todas las Ys, todas las personas, tal que X confía en Y? Bueno, yo pienso que existe una persona, el conjunto de personas, que para todas las personas en las que se confía Y, pero más o menos quedaría, existe, sí, de un conjunto de personas, o no sé. A ver, este es como que todos tienen alguien en quien confiar, ¿no? Es parecida a esa, pero hay alguna persona necesitada que depende de todos. Esta persona necesitada, existe al menos una X que confía en todos, porque es para todas las Y. Esta X es una persona, al menos una persona que confía en todos, ¿no? Aquí está traducido a que depende, pero pues, por ser exagerado, ¿no? Pero esta persona, esta única persona X, o al menos esta persona, confía en todos los demás, ¿sí? Sí. Bien, le vamos a preguntar a Miguel Vázquez. ¿Sí vino? Sí. Ok. A ver, la que sigue. Para toda Y, ¿ok? Para toda Y, ¿existe alguna X tal que X confía en Y? Para toda X existe X tal que. Para toda Y, estamos en esta. Sí, Para me toda quedé. Y, ajá, ¿existe alguna X tal que X confía en Y? Para toda persona en la que confía alguien, ¿existe alguien que confía en él? O sea, es como que toda persona tiene al menos alguien que confía en ella, ¿no? Sí. Toda Y, que es la persona en la que se confía, ¿no? Existe al menos alguien que confía en ella, ¿sí? Mira, todo el mundo tiene a alguien que confía en ellos. Aquí es como es Y sobre el que cae la confianza, ¿no? Es todos tienen al menos alguien que confía, pues, en esa persona, en esa Y, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y la última, le vamos a preguntar a Alejandra, ¿sí vino, no? Sí, profesora. Ok. ¿Qué será la última? ¿Todos confían en todos? Esto está padre, ¿no? Ojalá, ¿no? Todos confían en todos. Entonces, bueno, estas son interpretaciones. Hagan de cuenta que el predicado siempre pues va a estar definido de alguna manera, puede tener una o dos variables, ¿ok? Y la parte en donde nosotros sacamos la proposición es cuando lo traducimos. Es, al dar una posible interpretación o una interpretación correcta, estamos pasando de lo que es el predicado a la proposición, ¿ok? Entonces, bueno, bueno, esto se los voy a mandar. Aquí vamos a tener de tarea, que es para este par de X, Y, vamos a aplicarlo con X es amigo de Y. Nuevamente, considerando a todas las X y todas las Y como el conjunto de personas, ¿ok? Son las mismas fórmulas. ¿Qué fue lo que cambió? La definición del predicado, ¿ok? Entonces ustedes van a escribir las posibles interpretaciones o las proposiciones en español de lo que tienen en la expresión. Y aquí ya estamos hablando de la anidación de los, pues sí, todo lo que son los operadores existenciales, cuantificadores, ¿ok? Y también van a traducir
estos enunciados a expresiones lógicas, ¿sí? Esto ya es como aplicando un poquito todo lo que han visto. Estos enunciados, por supuesto, están algunos ya en forma de proposición, otros con una orientación de predicado. Entonces, tienen que definir ustedes en su cuaderno, ¿no? Lo hacen en cuaderno, así tal cual, qué es lo que van a representar. Esto de todo el mundo, por supuesto, van a utilizar cuantificadores cuando sea necesario. En hay alguien también es un cuantificador, todos, a todos, para todos, a nadie. ¿Cómo se traduce el a nadie? Y para todo X, ¿ok? Esta sería su tarea de esta parte, ¿ok? Entonces, bien, déjenme. Ay, y estas también. Estas son otras que van a ir en tarea para la siguiente clase, por favor. Y,